Este artículo hace un repaso de las actividades políticas de los pensadores euroasiáticos durante las décadas de los años de 1920 a 1930 en Europa. El estudio se centra en las actividades que realizó la Organización Euroasiática, su fundamentación de una ciencia rusa y las posiciones que defendieron a la hora de construir su propio partido político. El artículo trata de estudiar el movimiento euroasiático como si se tratara de un partido político. El movimiento euroasiático cumple durante este 2021 100 años desde su nacimiento. Este movimiento fue una organización internacional donde participaron muchos inmigrantes rusos que se encontraban exiliados en Europa, especialmente aquellos que vivían en Checoslovaquia y Francia. Se ha caracterizado al movimiento euroasiático de muchas maneras, algunos lo definen como una nueva corriente dentro de la filosofía rusa, como un movimiento ideológico que reunía a individuos que tenían ideas parecidas y planes ambiciosos de llevar a cabo una reorganización de Rusia, URSS, o incluso son llamados como un círculo de practicantes religiosos que había formado una red que tenía ambiciones políticas. Pero la actividad política de los euroasiáticos repentinamente cesó totalmente a finales de la década de 1930, aunque eso no evitó que no existieran intelectuales que rescataron sus obras. L.N. Gumiliev fue un seguidor, dentro del campo científico, del eurasianismo de P.N. Savitsky. El filósofo ruso A.G. Dugin también es otro de sus seguidores. Esto ha llevado a que el eurasianismo sea cada vez más estudiado, principalmente porque la creación de la Unión Económica Euroasiática ha despertado el interés en este movimiento. Sin embargo, la actividad política que desarrolló el eurasianismo después de 1921 no ha sido muy estudiada. Los estudios académicos que se hacen en Rusia acerca del primer eurasianismo y del neo-eurasianismo consideran que estas corrientes son en realidad sectas políticas o ideologías nacionalistas radicales. Los autores que realizan estas críticas son en su mayoría defensores de las ideas democrático-liberales occidentales, por lo que no aceptan la existencia de formas políticas que no estén enmarcadas dentro del lenguaje coercitivo formulado en Occidente. Otro factor a tener en cuenta es el hecho de que el eurasianismo apareció en el marco geográfico y político europeo, lo que sin duda dejó una huella en el desarrollo de las ideas y conceptos de los distintos autores euroasiáticos. Además, como sucedió con otras ideologías políticas radicales que aparecieron durante este periodo, el eurasianismo partía de un discurso filosófico y religioso, pero, al pasar el tiempo, este movimiento comenzó a adquirir un claro sesgo político. Los eurasiáticos no intervinieron jamás en la política interna de los países donde vivían, pero sí se dedicaron a pensar teóricamente el cómo iban a llevar a cabo el cambio de régimen de la Unión Soviética. Los autores eurasiáticos también rechazaron todas las ideologías modernas, el liberalismo, el bolchevismo, marxismo, y el fascismo, nazismo. A diferencia de otros intelectuales rusos de la emigración, que vieron con simpatía tanto al fascismo como al nacionalsocialismo, los eurasianistas sentían una gran desconfianza hacia las teorías políticas modernas y crearon su propia forma de gobierno a la que llamaron ideocracia. Por lo tanto, podemos definir al eurasianismo como un fenómeno metapolítico que combinaba varias ideas y conceptos acerca de la cultura, la religión, la filosofía, las humanidades y las ciencias naturales. El eurasianismo atravesó por varias etapas. La formación del movimiento aconteció entre 1921 a 1923, en ese entonces fueron publicadas las primeras obras colectivas de los eurasiáticos que provocaron una fuerte reacción en los círculos de la emigración rusa. P.N. Savitsky migró de Sofía a Praga, en donde se encontraba G.V. Florovsky. Florovsky abandonó el movimiento en 1923, también se produjo otra ruptura con la Hermandad de Santa Sofía liderada por S.N. Bulgakov. P.N. Savitsky, P.P. Subchinsky y P.S. Arapov, después de que se produjera esta ruptura, tomaron la decisión en Berlín de que el eurasianismo no solo es una organización ideológica y literaria, sino también pública. 1. Para 1924 a 1928 se produce la politización del movimiento, lo que conllevó el traslado de su actividad organizativa a París, sin hablar del establecimiento de relaciones con la organización Confianza. 2. Todo ello llevó al cisma de Klamath. El grupo que era dirigido por Savitsky hace una declaración en donde afirman que el grupo liderado por Subchinsky ya no hace parte del eurasianismo. Durante 1930 a 1937 se reanudan las actividades del eurasianismo y P.N. Savitsky se convierte en el único líder del movimiento. Su colaboración con agentes de la URSS y de varios países europeos continúa. Para finales de los años 30 el movimiento prácticamente deja de existir. No obstante, los individuos que lo conformaban siguen realizando su actividad intelectual incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Resulta bastante paradójico que el área geográfica donde arraigaron las estructuras del eurasianismo fueran Praga, Checoslovaquia, y París, Francia. Las otras células del movimiento estaban en Berlín, Alemania, Polonia, Lituania y Belgrado, reino de los serbios, croatas y eslovenos, y a partir de 1928 es conocida como Yugoslavia. El eurasianismo fue una corriente de pensamiento que apareció en Europa, es decir, en una sociedad que fue duramente criticada por los autores eurasiáticos tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista cultural y filosófico. Durante este periodo aparecieron movimientos en Europa que planteaban un revisionismo político en todos los sentidos de la sociedad europea, el nacimiento del fascismo en Italia, la revolución conservadora en Alemania, y la crítica a la modernidad, tradicionalismo en Francia.
La mayor parte de la actividad del eurasianismo transcurrió en los países de la Entente, 3, y la pequeña Entente, 4. Sin hablar de que la mayor parte de los fondos que obtuvo el movimiento en su segunda etapa provinieron de Inglaterra. También podemos decir que el grupo Clamart fue una especie de conexión entre todos, 5. Tampoco podemos decir que existía alguna clase de estabilidad política en Europa durante la década de 1920. Alemania sufrió una grave crisis política y económica que provocó el aumento de los sentimientos nacionalistas, lo que finalmente llevó a los nazis al poder a principios de los años 30. Mientras tanto, el bloque nacional estaba en plena desintegración en Francia durante la década de 1920, esto último le permitió a la coalición de la izquierda ganar las elecciones de mayo de 1924, lo que produjo un cambio significativo en la política exterior e interior de este país. Checoslovaquia era un país con un sistema multipartidista que tenía un importante crecimiento económico, siendo el único país de Europa Central donde no existía un gobierno autoritario en la década de 1930. El presidente Thomas Masaryk, apoyado por los liberales pro-franceses, había logrado mantener el equilibrio del gobierno junto con los nacionalistas, que eran pro-alemanes. Por otra parte, la política interior checoslovaca era conocida por la formación de varias coaliciones gubernamentales que llegaron a unir a los socialdemócratas con los partidos burgueses. El eurasianismo nació en medio de la lucha que estaban viviendo los estados europeos, donde el nacionalismo chocaba directamente con la socialdemocracia. No tenemos duda de que todos estos trastornos políticos, reformas y aparición de nuevos partidos debieron llamar mucho la atención de los euroasiáticos. Sin embargo, los eurasianistas estaban mucho más interesados en formular sus ideas de forma clara y comprensible, mientras esperaban de ese modo atraer a amplios sectores provenientes de la emigración rusa. N.S. Trubetskoy, en una carta que le envió a R.O. Jacobson, decía que la actividad euroasiática estaba a cargo de Savitsky, Florovsky, Subchinsky y él. Nos hemos unido todos nosotros porque compartimos un estado de ánimo y una actitud común hacia los mismos problemas, pero cada uno tiene sus propias perspectivas y convicciones. Subchinsky es el más cercano a mis ideas, mientras que Florovsky es el que se encuentra más lejos de ellas, especialmente por la gran abstracción de su pensamiento. De Savitsky podemos decir, que todavía no ha podido deshacerse de su vieja escuela, es un seguidor de Struve, pero pronto conseguiremos que abandone esas ideas. 6. Estas palabras fueron escritas para referirse al libro Éxodo hacia el Oriente. Presentimientos y logros. Declaración del Eurasianismo, el cual fue publicado en Sofía en el año de 1921. Trubetskoy dice que lo esencial de esta publicación consiste en hacer sentir y allanar el camino hacia un nuevo comienzo, el cual denominamos por medio del término eurasianismo, que quizás no fuera el más adecuado, pero sin duda es muy llamativo, provocador y, por lo tanto, es perfecto para fines propagandísticos. Aunque no fue sino hasta unos años después que la organización euroasiática se convirtió en una estructura política que influyó en la vida de amplias capas de los antiguos súbditos del Imperio ruso, pero no en la política interna de los países europeos. Boris Stepanov, describiendo la actividad que desarrollaron los eurasianistas dentro de la emigración rusa durante la década de 1920, dice que otra prueba de la intensa actividad política del movimiento eurasiático fue que lograron transformarse en una fuerza política influyente que compitió con Renacimiento, 8, desde los primeros días en que apareció, 9. Además, el eurasianismo acabó transformándose en un partido político que tenía su propio programa, sus propios órganos de gobierno y su propia jerarquía. En ese momento crearon una membresía formal para pertenecer a la organización euroasiática, se restringe cualquier forma de pluralismo político dentro de la organización, empiezan a introducirse un liderazgo y aparece una ideología coherente. 10. ¿Acaso todo esto aconteció debido a una lucha interna dentro de la emigración rusa o se trata más bien de un problema característico de esta época? Cualquiera haya sido la razón de todo esto, podemos decir que en la segunda etapa del eurasianismo, debido a que este se convierte en cierta forma de oposición dentro de la emigración rusa, se comienza a ser muy exigente a la hora de seleccionar a los miembros del movimiento. Este formato afecta sobre todo a los intelectuales que por razones oportunistas desean unirse al movimiento con tal de obtener algo. Un ejemplo de ello es lo que sucedió con el publicista y jurista I.A. Ilyin, quien fue expulsado en 1922 de la URSS. Ilyin estaba interesado en cooperar con los euroasiáticos cuando llegó a Europa, especialmente porque la revista euroasiática pagaba regalías monetarias a los autores que escribían en ella. Sin embargo, fue incapaz de convencer a los líderes de ese movimiento que lo incluyeran entre sus miembros. Una vez que comprobó que los líderes del movimiento euroasiático no lo iban a aceptar como un colaborador permanente en sus publicaciones, cambió abruptamente de tono y dejó de ser leal al eurasianismo, especialmente porque no tenía ninguna relación con ellos. Subchinsky le escribió Trubetskoy el 21 de marzo de 1925 desde Berlín que, ha llegado ya Ilyin, quien, al parecer, es incapaz de perdonarnos el éxito que hemos alcanzado. El 16 de mayo de 1925, Trubetskoy intenta analizar el por qué Ilyin se había vuelto un enemigo de los euroasiáticos y hasta qué punto esto dañaría la imagen estos últimos frente al resto de la emigración rusa, especialmente frente a los líderes más importantes como lo eran el general P. N. Wrangel y el general A. P. Kutepov, siendo este último el futuro presidente de la influyente Unión Militar Rusa, ROVS. 11. Trubetskoy le dijo a Subchinsky que ya había empezado esta lucha contra el partido euroasiático y que I.A. Ilyin,
Había venido a Praga para intentar hacer que los círculos que nos apoyaban dejaran de hacerlo, recurriendo a toda clase de rumores y demagogia. No viajaba solo, sino acompañado. Los círculos famosos son como los oradores que tienen un aura irresistible. Eso quiere decir que alguien nos ve con desconfianza y quiere tomar medidas en nuestra contra. Es probable que ese alguien sea PB Struve, 12. En esta confrontación puede verse el deseo de los euroasiáticos de seguir siendo una organización separada, pero que no deseaba romper los profundos lazos culturales e históricos que tenía con Rusia. PN. Savitsky hablaba de los aspectos nacionalistas del movimiento y la puesta en práctica de las ideas nacional-bolcheviques. En una carta que Savitsky escribió a Pepe Suchinsky el 7 de noviembre de 1926 se dice que la principal tarea ideológica que debe emprender el eurasianismo es crear un partido comunista paralelo que sea capaz de reemplazar y reorganizar desde adentro a este último. El comunismo puede ser reemplazado y será reemplazado exclusivamente por el nacional-bolchevismo. El Partido Nacional Bolchevique Eurasiático será la expresión y la encarnación de la voluntad de los pueblos de Rusia Eurasia. 13. Resulta muy interesante que durante esta segunda etapa el movimiento eurasianista entrara en contacto con los Smenovekovites y en especial con N.V. Ustrialov, que vivió en Harbin y es considerado uno de los más importantes teóricos del nacional-bolchevismo. Pp. Subchinsky propuso a sus compañeros colaborar con N.V. Ustrialov. Sin embargo, Trubetskoy consideraba que Ustrialov era un pensador de miras estrecha, que no tenía ninguna perspectiva filosófica verdadera y cuyo único objetivo era parasitar la ideología de los euroasiáticos haciendo suyos los pensamientos de otros, ya que él carecía de ideas propias. 14. Subchinsky ocultó inmediatamente la correspondencia que mantenía con Ustrialov, pero se la dio a conocer a Trubetskoy y Savitsky después de que se produjo el cisma de Clamart durante la década de 1930. No obstante, el mismo N.V. Ustrialov pensaba que el nacional-bolchevismo y el eurasianismo eran ideologías muy cercanas e incluso llegó a elogiar el eurasianismo en algunas ocasiones. Pero eso no significaba que estuviera de acuerdo con todas sus posiciones. En una carta que Ustrialov escribió a Subchinsky el 31 de octubre de 1926, decía que ustedes, los euroasiáticos, se encuentran muy distanciados del inmediato fluir de la existencia del día a día. Han forjado una gran ideología, pero la mantienen alejada de las luchas políticas, los bazares y todo el bullicio de la calle. Ustedes han emigrado y, en el mejor de los casos, sus ideas serán aplicadas en el futuro. Y, en cierta manera, tienen toda la razón y están haciendo lo correcto. 15. Ustrialov también dice en otra carta escrita el 5 de octubre de 1927 que los euroasiáticos estaban equivocados al creer que podrían transformar el sistema ruso eliminando al Partido Comunista. Según Ustrialov, era necesario practicar una gran cautela en esta etapa y considero que es mi deber, el decirles a ustedes, los euroasiáticos, que no hagan que su movimiento se vuelva prematuramente fascista. El valor del eurasianismo radica principalmente en su disposición posrevolucionaria y en su inmanencia posrevolucionaria. 16. El hecho de que N.V. Ustrialov hablará del fascismo en su carta no es una casualidad, pues en ese momento estaba escribiendo su libro El fascismo italiano. En esta obra estudiaba las razones por las cuales Benito Mussolini llegó al poder y los errores que había cometido la izquierda italiana. Ustrialov también llegó a señalar las muchas similitudes que existían entre el fascismo italiano y el comunismo ruso. 17. Los eurasiáticos no vieron con buenos ojos el ascenso del fascismo y al nacionalsocialismo, lo que los diferenció de la mayoría de la emigración rusa, incluidos ardientes oponentes de sus ideas como P.B. Struve. Los eurasiáticos abordaron el problema de las ideologías políticas del mismo modo en que llevaban a cabo la selección de sus miembros, por lo cual reaccionaron de forma cautelosa ante las nuevas teorías políticas, prefiriendo desarrollar sus propias enseñanzas. Sin embargo, podemos decir que el eurasianismo nunca rechazó o simpatizó por completo con ninguna de las ideologías nacionalistas que aparecieron en ese entonces, y para mediados de 1920 mantenía una mente abierta. P.N. Savitsky escribió en 1926 que el fascismo es y será en Rusia algo extraño a su esencia, algo por completo inadecuado a su propio ser. 18. La tercera etapa del movimiento eurasiático está marcada por la expulsión de los eurasianistas de izquierda liderados por Subchinsky y del alejamiento de P.S. Arapov. Este momento también se ve caracterizado por el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania. Fue en este punto donde los eurasianistas claramente rechazan todas las ideologías modernas. N.N. Alexeev publica en 1935 un artículo titulado Las precondiciones espirituales de la cultura eurasiática. En este artículo dice que el eurasianismo quiere derrotar a Occidente, pero no desde afuera ni tampoco desde dentro, lo que queremos es vencer el mismo espíritu occidental que ahora el hombre euroasiático ha terminado por adoptar como si le fuera propio. Por lo tanto, el eurasianismo no debe solo ser nacional, sino universal. El pueblo ruso debe vencer al hombre occidental que ha conseguido expandir su cultura a través de todo el mundo. Las doctrinas nacionalistas nunca podrán jamás cumplir una misión universal. 19. En otro artículo, El eurasianismo y el Estado, Alexeev diferencia las ideas políticas eurasiáticas del sistema democrático liberal. Nuestro objetivo es hacer explícito en el Estado algo que las democracias occidentales se esfuerzan por eliminar. El Estado es la encarnación de una idea rectora, tiene una vocación y un objetivo. En este sentido, nuestro modelo político del Estado está regido por la ideocracia, es decir, por una forma de opinión pública estable. 20. No obstante,
los líderes del eurasianismo mantuvieron una actitud bastante controvertida hacia el Estado. NN. Alexeev desarrolló su propia doctrina y propuso una forma de estatalidad distinta, pero NS. Trubetskoy y PN. Savitsky tenían opiniones muy distintas. Dentro de la correspondencia que Trubetskoy mantuvo con Savitsky se encuentra un párrafo, el cual tiene la fecha del 20 de marzo de 1926, donde hablando de un artículo escrito por Karsavin en el que afirma, el Estado, en esencia, es la instauración del relativismo. Debemos recordar constantemente esta realidad. El Estado es esencialmente una realidad pecaminosa. Por lo tanto, no solamente la guerra, sino también la política, son, en esencia, pecaminosas. 21. PN. Savitsky era muy conocido por sus ideas imperiales. Incluso mucho antes de que apareciera el movimiento euroasiático, escribió un artículo en 1915 titulado La lucha por el imperio. En este artículo diferencia claramente entre el imperio y el imperialismo, diciendo que solo podemos hablar de imperio cuando una nación es capaz de integrar y aportarles a los pueblos del imperio elementos positivos, y no les arrebata nada a las naciones conquistadas. En cambio, la civilización moderna rebaja el nivel cultural de las sociedades que conquista. 22. Savitsky no volvió a usar el término imperio, pero continuó desarrollando sus ideas bajo un sistema mucho menos rígido y destacando los profundos lazos históricos que existían entre todos los pueblos de Eurasiá. PN. Savitsky escribe en su artículo de 1931, Los problemas científicos del eurasianismo, que todos los periodos históricos de Eurasiá deberían ser tomados en cuenta por los rusos. Porque todo lo que sucedió en el pasado sigue existiendo actualmente. Debemos estudiar la historia antigua, y no solo la historia del siglo XVIII o del siglo XIX, del lejano oriente, Siberia, Turquestán o la región del Volga. Toda esta historia hace parte integral de la historia rusa y de las tierras indígenas rusas. O, mejor dicho, todos estos capítulos conforman en su conjunto la historia de Eurasiá. Los historiadores persas decían que los rusos se encuentran unidos al resto de los pueblos que existen en Eurasiá por medio del agua y aire. Todos ellos se encuentran vinculados a un único destino histórico. 23. Pero la existencia de esta conexión y de esta unidad implica también una unidad política. Trubetskoy era un escéptico con respecto a la política estatal, y la consideraba algo pecaminosa, en cambio, Savitsky la veía de forma positiva. Savitsky rechazaba por completo el enfoque tecnocrático, 24, de la administración pública y escribió que la idea debe reemplazar al Estado, la perspectiva y al liderazgo hasta que por fin el Estado, la perspectiva y el liderazgo sean la encarnación de la idea. 25. Fue por esa razón que el eurasianismo, a pesar de haber pasado por diferentes etapas y transformaciones, siguió siendo en su mayor parte una cosmovisión idealista que había creado metodologías y teorías científicas con la intención de formar una nueva corriente de pensamiento. O al menos ese era el deseo de sus fundadores. Por lo tanto, no se puede considerar que el movimiento euroasiático fuera un movimiento ideológico. Y si descartamos la comprensión ideológica del movimiento, entonces es necesario usar criterios distintos para comprender el movimiento. La politología clásica divide en tres tipos: la actividad política, la comunidad, la sociedad y la orden. 26. El concepto de comunidad se refiere a una unidad orgánica como lo es una comuna, una parroquia o una nación. Este concepto influyó en el desarrollo de la ideología nacionalsocialista. La sociedad es un producto artificial basada en el interés. Dentro de la sociedad es muy probable que surjan partidos políticos liberales y burgueses, cualquier tipo de sociedad tiende a esto último. La orden se basa en una afiliación consciente que está enmarcada en un juramento de fidelidad, no se trata ni de un contrato ni tampoco de la entrada voluntaria en una organización, algo que es exclusivo de los partidos socialdemócratas, es antes que nada un compromiso que implica una reorientación completa de nuestra propia vida. Maurice Duverger dice que existen tres tipos de vínculos sociales que componen los partidos políticos, pero también señala que las características de cada partido político difieren dependiendo del país. Duverger dice que los partidos europeos del espectro político centristas, así como parcialmente los partidos estadounidenses, encuentran su modelo político en la sociedad. Según esta clasificación, los partidos socialistas, así como todos aquellos compuestos por una determinada clase social, representan a la comunidad, por ejemplo, el Partido Agrario. Los partidos fascista y comunista son más bien una orden. El eurasianismo sería, según este esquema, una especie de partido que mezcla la orden con la comunidad. Las creencias religiosas que unían a la mayoría de los miembros de la organización podrían considerarse como parte de una forma de organización basada en la comunidad, pues ellos hacían mucho énfasis en la importancia de la ortodoxia dentro del pueblo ruso. En cuanto a los aspectos propios de una orden, se puede decir que los principales representantes del eurasianismo eran guiados por una idea y dedicaron toda su vida a realizar este trabajo, lo cual demostraron no solo por la actividad que desarrollaron, sino también por las muchas privaciones y persecuciones que enfrentaron debido a que eligieron sostener antes que nada sus ideas en contra de todo lo demás. El neo-eurasianismo ruso conoció problemas muy parecidos. A.G. Dugin se dedicó al principio a una actividad publicitaria y desarrolló sus ideas eurasianistas en la revista Elementos, el periódico Día, Zavtra, así como en otros periódicos y revistas durante la década de 1990. Fue en este primer periodo cuando Dugin buscó personas con ideas similares.
Eso lo llevó a la creación del Partido Nacional Bolchevique en 1993, pero Dugin lo abandonó en 1998. En el 2001 fue creada la organización Yureicha y en mayo de 2002 el partido Yureicha, pero no consiguieron ningún éxito político. En noviembre de 2003 fue fundado el Movimiento Euroasiático Internacional, el cual sigue existiendo hasta el día de hoy. A.G. Dugin también trabajó como profesor de la Facultad de Sociología de la Universidad Estatal de Moscú. M.V. La AMA Anoussouf entre el 2009 y el 2014. Durante ese tiempo publicó muchos libros y monografías. A.G. Dugin se ha dedicado a diversas actividades científicas, da conferencias en varias partes y publica libros acerca de distintos campos del saber. Dugin y sus colaboradores han intentado desarrollar nuevas perspectivas acerca de la geopolítica y las relaciones internacionales, siendo sus principales ideas la cuarta teoría política, 27, y la teoría de la multipolaridad. En el 2011 fue anunciado que se crearía una asociación de integración euroasiática compuesta por Rusia, Kazajstán y Bielorrusia. Sin embargo, la Unión Económica Euroasiática solo llegó a existir oficialmente a partir del 2015, por lo que se puede decir que el potencial que tienen tanto el eurasianismo clásico como el neoeurasianismo sigue siendo desconocido. Algunos autores sostienen la idea de que existe una relación directa entre el eurasianismo clásico y la EAEU, 28, pero tales conclusiones son desacertadas. Los debates o discursos políticos simplemente se dedican a parasitar el vocabulario eurasiático y nada tienen que ver con el eurasianismo clásico. Podríamos decir que la EAEU está más bien vinculada a las obras de Edward Suss, 29, quien fue el primero en usar la palabra Yureicha para hablar de esta zona geográfica, o a las ideas expresadas por los eslavófilos, 30. También podemos decir que el eurasianismo y el neoeurasianismo promovido por la UEA está influenciada ideológicamente por los países europeos, especialmente si tenemos en cuenta que los medios de integración de la EAEU son una copia de las instituciones de la UE. Además, los miembros de la UEA no han desarrollado mecanismos de cooperación humanitaria tan efectivos como los que existen en Europa, 31. Finalmente, podemos concluir que el eurasianismo clásico y el neoeurasianismo continuarán influyendo en los procesos de integración de la EAEU, sin hablar de que su enfoque será adoptado por diversas metodologías científicas y perspectivas de análisis interdisciplinario.